Solo por favor el micrófono, compañeros. Vamos a dar ya inicio con la clase. Como siempre les digo, es un gusto poder impartir esta clase con ustedes, a ustedes, mejor dicho, esperando que aprendamos un poquito al menos. Espero que hayan tenido una muy buena semana, esta semana larga. La semana pasada no tuvimos clases por el tema de las votaciones. Espero que hayan ejercido su derecho al voto, un voto consciente, ¿verdad? Eh, y pues nada más que pues desearles un buen día. Un gusto saludarlos siempre a todos, al menos a través de este medio virtual, con la problemática que a veces esto resulta, pero que tratamos de suplir de la mejor manera, pues intentamos y esperemos lograr. Solo para comentarles que las notas de esta sección bueno, están subidas las de la A y la B, desde el lunes están subidas. Me costó un poco subir notas en el sentido que se pasó un link para ver quiénes eran observadores y quiénes no. Yo tenía más o menos el listado de quiénes no y quiénes sí. Pero en esta y en la otra sección a muchos tuvieron el problema que me ponían estudiantes y eran observadores. Después me lo corrigieron mediante un correo. Se volvió a pasar el link para que me pusieran correctamente si eran observadores o estudiantes y volvieron a cometer el mismo error. Entonces hay que poner atención en eso. Entonces las notas ya pueden estar desde el lunes, están visibles. Tal vez algunos ya las habían visto, otros no. Pero por eso también se pasó el link en el grupo de WhatsApp para que las puedan observar. Miren, hasta el momento hemos trabajado 25 puntos de 100, únicamente 25 puntos. Entonces faltan 75 por trabajar todavía, que se va a dividir en el segundo parcial en el final y en el prontuario. Entonces eso es, eh, para los que tenían dudas, los observadores, su parcial les valía 15 puntos. Bueno, en realidad el parcial valía 15 puntos para todos, pero los observadores tenían 10 puntos por el mero hecho de ser observadores. Eso les ayudó bastante a algunos. Y los que son estudiantes, pues ellos hicieron un laboratorio que tenía valor de 10 puntos, pero también los que sacaron un laboratorio muy bajo, yo les ayudé también con los otros laboratorios. Y también en la calificación fui bastante flexible en la hora de calificar, porque también entiendo que es por medio de un formulario Google, entonces hay a veces que pueden haber errores, no por el tanto de que ustedes no sepan, sino por el hecho de que al fin de cuentas es un medio virtual como es el formulario puede tener errores. El autocorrector, entonces, eso que lo tomen en cuenta. Los observadores tienen 40 puntos en total, por supuesto, no se los puedo dar en el primer parcial. No se puede, aunque yo quisiera, no lo puedo dar de una vez, entonces lo vamos a ir repartiendo. Recuérdense que tenemos 4 ítems para llenar: el primer parcial, segundo y tercer parcial y el prontuario. Si sumamos 25 por 4 nos da 100 puntos. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir peleando sus puntos, en los 3 parciales y en el prontuario. Por supuesto, los que son observadores en cada de esos ítems van a ir reuniendo 10 puntos ya por ser observadores. Entonces, a algunos les ayudó bastante ser. Sí, los 10 puntos ya están reflejados. Entonces, el parcial valía 15 puntos. Ya lo repetí una vez, son 4 notas. En cada nota van a haber 10 puntos para que lo tomen en cuenta. Ahora el segundo parcial, miren, que yo sepa es la primera semana de septiembre, pero no nos han confirmado nada. Entonces yo creo que va a ser y me está dificultando que no sean ya pronto, porque con ustedes el material creo que ya es suficiente para poder examinarlos. Porque tampoco me sirve darles un montón de contenido y que no me van a aprender nada de contenido. Por eso, si vamos a jurisdicción voluntaria, solo hemos visto 3 procesos y solo vamos a dar 3 procesos. De nada me sirve yo decirles porque no van a aprender nada de eso.
pero no porque no tengan capacidad, sino porque el tiempo es muy corto y solo van a estar ahí repasando, pero no les va a quedar ningún conocimiento para el futuro. Entonces, por eso es que considero yo que, por lo menos para mí, el material que tenemos ya para el segundo parcial es suficiente. Este segundo parcial sí va a ser más de redactar. Y para el final, pues lo que tengo pensado y lo que vamos a ver van a ser contratos en particular y eh, todo el proceso para llevar a cabo los contratos y las demás obligaciones. Entonces ya pueden ver sus notas, cualquier cuestión con las notas, me pueden escribir al correo. Por favor, no en clases, porque en clases no vamos a terminar hoy si empiezo a ver lo de las notas. Entonces, mis recomendaciones, si me van a escribir al correo, por favor escríbanme de lunes en adelante. ¿Por qué? Porque hoy o mañana empiezan a llegar correos de las clases y se pierden muchos correos. Podrán dar fe a algunos compañeros que les contesto los correos a los días, pero no es porque quiera contestárselo a los días, sino porque hasta ese momento yo puedo visualizarlos, porque como me llegan tantos, se van a spam. Entonces yo ahí tengo que ir a buscar los que de verdad tienen información, preguntas, y los otros donde solo me avisan que tal persona subió el material. Entonces, por eso se me dificulta a veces. Entonces, lo que les recomiendo es que si me van a alguna consulta de las notas, por favor, de lunes en adelante. Y pues vamos a iniciar con la clase de hoy. Bien, como les mencionaba, hasta este segundo parcial lo que hemos visto son estos temas. Documentos provenientes del extranjero, jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria hemos visto 3 procesos. Identificación de tercero, el proceso sucesorio, tanto en su variante testamentaria como intestada, y el cambio de nombre fue el último que vimos. Cuando vimos documentos provenientes del extranjero, tenemos autorizados por funcionarios o notario extranjero. Que autorizados por notario guatemalteco en el extranjero, estos documentos tienen que ser inscribibles para que usted realice todo el trámite de documentos provenientes del extranjero. Y que al final termine en una protocolización. Es decir, si es un documento que viene del extranjero, ya sea autorizado por notario extranjero, funcionario extranjero o por notario guatemalteco, pues tiene que venir al país. Si es en el caso de un notario guatemalteco, viene al país, usted lo protocoliza, inscribe el testimonio y ahí está el documento proveniente del extranjero. Si es un documento autorizado por un funcionario extranjero, pues primero tiene que venir con los pases de ley o las apostillas. Eso ya lo vimos en clase, solo es una manera de recordar un poco. Si es un documento extranjero autorizado por funcionario público y el cual está en idioma extranjero, pues lo primero que se tendría que hacer es primero quedar con los pases de ley y segundo es la traducción jurada. Después ya comprendemos la protocolización, el testimonio especial de la protocolización, el testimonio de la parte interesada y el aviso de protocolización. Eso ustedes lo pueden ir a repasar en la diapositiva donde vimos los documentos provenientes del extranjero. También tenemos la jurisdicción voluntaria, eso ya lo vimos también. ¿Dónde se hace constar? Lo hablamos que en actas notariales. Un acta de requerimientos, un ejemplo, un acta notarial, un acta de junta de herederos, un acta de inventario, un acta de declaración testimoniales, el acta donde se recibe la prueba. Entonces tenemos que tener claro que en toda la jurisdicción voluntaria, los temas que hemos visto, que son 3, pero es igual para los otros procesos, los hechos van contenidos en actas notariales. Un requerimiento, la junta de herederos, en el caso de un proceso sucesorio, el inventario igual ahí. Pero también se hace constar resoluciones, las de trámite, que hablamos de una primera resolución, una resolución donde se otorga audiencia a alguna institución pública, como puede ser la PGN o el RENAP,
Y una resolución de señala diligencias a llevar a cabo. Y también resoluciones de fondo, que solo hay una, que es el auto definitivo, donde resuelve totalmente el asunto que está a su conocimiento. Eso ya lo vimos y es parte del temario del segundo parcial. También explotamos temas como son los impuestos. El impuesto en las actas notariales va a ser siempre el mismo. 10 quetzales en timbre notarial, 50 centavos de timbre fiscal por hoja. El impuesto de las resoluciones de trámite y resoluciones de fondo, que en cada clase cuando mirábamos un proceso, pues ahí también especificábamos el impuesto. Y aquí la problemática que hay es que muchos me colocan timbre fiscal, pero en realidad esas no llevan timbre fiscal. Al menos las resoluciones no tienen por qué llevar un timbre fiscal, solo timbre notarial, ya sea 2 quetzales en timbre notarial en las resoluciones de trámite y 10 quetzales en las resoluciones de fondo. Entonces, si nos damos cuenta, hasta la fecha hemos visto este contenido que no es demasiado, es poco. Entonces, aquí viene ya el fondo de la clase de hoy. En el grupo de WhatsApp se pasó un documento que contiene 5 casos. Esos 5 casos usted los tiene que ir en este momento a ir a leer. Pueden guardar el documento, pueden solo abrirlo, pero sí necesito que lo lean atentamente. Y respecto a ese caso, en su orden, primero el caso 1, 2, 3, 4, 5, hasta agotarlos, vamos a tener un análisis de ello en la clase, así que no sé si está clara la instrucción. Les voy a dar unos 10 minutos para que puedan ir a leer los casos. Por favor, igual los pueden tener a la mano. Entonces, cuando yo les pregunte, tendrán que abrir el micrófono. Yo estoy tomando asistencia, entonces aquí tengo los participantes. Y se entiende que la persona que no me responde es porque, aunque está conectada, no está en clase. Entonces, yo no le podría poner que asistió hoy a la clase. Tendría que ponerle inasistencia. Entonces, por favor, leer los casos. Y en un momento regresamos y vamos a analizarlos conjuntamente. Si les surge alguna duda del caso 1, pues ahí me lo pueden decir en el análisis. Es la oportunidad para que vayamos ahí aprendiendo mejor, ya dándole aplicación a lo que hemos aprendido, que no solo aprendamos en esquemas, sino también aprendamos a darle uso a las herramientas jurídicas que vamos aprendiendo, que esperemos que vamos aprendiendo. Ese al final es mi fin. Entonces, para eso es esto, para que analicemos los casos, para si tienen alguna duda de algún proceso, pues ahí es el momento oportuno para resolverlo, porque creo que es la manera más correcta y más amena, tal vez, de poder aprender. Entonces, miren, dentro de estos 10 minutos que van a ir leyendo los casos, si alguien tiene alguna pregunta que no sea de los casos, me la pueden hacer en este momento, por favor. Lick, perdone, buenos días. Buenos Tengo una días. duda con lo del prontuario. Para lo que tenemos que hacer, ¿es únicamente el acta de requerimiento o es hasta la resolución final? El prontuario de, Todo porque, lo que tenemos que hacer, lo del contrato de compra-venta y todo eso. pero ahí no va jurisdicción voluntaria. Ah, Ahí van actas notariales, si no mal recuerdo, pero no es de jurisdicción voluntaria. Ok, perfecto, gracias. Sí, igual yo en las instrucciones me extendí bastante para que no hubiera tanto. eh, lo que sí me han preguntado respecto a la protocolización del acta de matrimonio. Miren, el acta de matrimonio la pueden hacer a computadora porque lo importante ahí es el instrumento donde está redactando usted la protocolización. Ahora el acta de matrimonio la puede hacer a computadora y no hay ningún problema.
Respecto a lo que dice el compañero de los timbres, de usar timbres del año pasado, tampoco voy a tener ningún inconveniente en eso, porque como es un tema eh, educativo, no les podría pedir yo que 2023. Entonces, si ustedes tienen de timbres de estudiante 2022, pues no hay ningún inconveniente. Buenos días, licenciado. Buenos días. Perdón, es que yo acabo de unirme y no entendí lo que estaban diciendo. De lo que estamos hablando. Mire, pues lo que tiene que hacer es ir a WhatsApp, ahí están unos casos, tiene que leerlos muy bien y pasado 10 minutos vamos a empezar a analizar los casos aquí en clase, preguntándole a algunos compañeros y si alguien tiene alguna duda que le surgió respecto a la lectura del caso, la vamos a ir resolviendo poco a poco, paso a paso, caso a caso, Ah, bueno, gracias. para servirle. Fíjese que yo no grabo las clases, o sea, alguien me pregunta si las puede grabar y yo lo permito, pero no sé quién lo está grabando como tal. Licenciado, disculpe una pregunta. Cuénteme. Con respecto a los timbres, ¿es necesario que compremos timbres físicos originales o los podríamos como fotocopiar y solo pegar, por ser un No, documento no, que es solo para estudio? no, originales no les voy a pedir jamás. Mira, pueden hacerlos, descargarlos de internet, ahí aparecen las muestras, Ajá. imprimirlos, dibujarlos, como ustedes quieran. Ah, muy bien, licenciado, le agradezco mucho. Sí, Buenos pero días, incluso venden dígame. unos timbres como de mentiras para situaciones académicas en la librería jurídica que está en zona uno para los que puedan comprar. Sí, son opciones. Miren, yo no les voy a pedir que compren nada, lo pueden hacer dibujándolos también, ya de acuerdo a sus capacidades, pues a, a ellos no les voy a pedir eso. Igual en el final, pues vamos a empezar a ver ya contratos en particular. Y ahí creo que vamos a llegar un poco porque vamos a empezar a ver la compra-venta, cómo se redacta, pero también el pago del impuesto, el testimonio. Entonces ahí creo que va a ser pues les va a ayudar un poco a su prontuario. Posiblemente no miremos todos los contratos, pero con que miremos unos 5 contratos vistos, bien visto la forma de pagar impuestos, su redacción, su testimonio, testimonio especial, obligaciones, con eso es suficiente. Entonces ahí vayan, que por cierto, hubieron compañeros que no les pude subir nota, fueron pocos, solo 5. Ya me comuniqué con la mayoría, pero hay dos, uno, mejor dicho, una compañera que no me ha respondido ni el correo ni la comunicación que le envié. Entonces, porque sí ha participado en clases, tiene su nota, pero yo no les puedo subir nota a ella ni a los demás porque no aparecen en el sistema. Entonces, como no aparecen en el sistema, yo lo del sistema no lo puedo modificar. Entonces, tendrían que ir a EPS, a coordinación, a zona uno y que ellos le solucionen ese tema. Pero sí, a una compañera le envié correo y hasta un mensaje de WhatsApp. Entonces, creo que la comunicación se hizo adecuadamente. Entonces, para que estén pendientes de ello.
Ya con nosotros, compañeros, ya me comuniqué, ya me dieron respuesta de que van a ir a EPS. Entonces ahí no hay problema. Compañero Marvin, dígame. Sí, disculpe, buenos días, gusto saludarle. Buenos días. Una consulta en el prontuario para el protocolo que vamos a entregar en noviembre. ¿El color de la pasta puede ser opcional al gusto de cada quien o va a ser un color en específico que no dice en las instrucciones? No, lo único que tiene que hacer es pasta dura. Ahora el color ya sería opcional. El color que uno quiera, siempre y cuando sea pasta dura y tenga los títulos que pide ahí en la pasta. Sí, eso. Ah, va, listo, gracias. Yo lo que recomiendo es negro, azul, rojo, que son colores más neutros, digamos. Claro, gracias. Para hacer la hora que está. Entonces, lo único que les digo es pasta dura, ya sea cocida o con tornillos. Cualquiera de las dos formas se puede. Es lo más que les podría decir de instrucciones. Ahí está. Siempre les recomiendo que si me van a contactar por correo, lo hagan de lunes en adelante. Para que yo pueda también ver sus correos, porque si no, no los miro y pasa lo mismo. Mira, el prontuario, la cuestión aquí es que aquí son 209, si no sé, vamos a ver. Son 197. O sea, yo con los 197 prontuarios no me podría quedar con ellos, entonces los vamos a calificar en el sitio y se los vamos a devolver. Sería muy complicado, o sea, no tendría dónde guardarlos. Recuérdense que la entrega del prontuario les dije que iba a ser la segunda semana de noviembre, pero que yo les iba a confirmar, eh, si no soy mal, un mes antes o una semana antes de la fecha exacta. Y va a ser donde esté funcionando EPS en ese momento, que ahorita es el bufete popular, pero puede ser también la universidad. Pero yo les voy a confirmar la fecha porque no se puede coordinar el espacio con tanto tiempo de anticipación. Entonces, por eso que lo voy a confirmar, si no estoy mal. Vamos a ver. Creo que al final dice fecha de entrega. La fecha tentativa será 8 y 9 de noviembre, en horario de 13 a 4 horas. La fecha se confirmará con 2 semanas de antelación, porque creo que 2 semanas pues sí da tiempo para poder ahí coordinar. No sé si ya leyeron los casos, porque vamos a empezar con las preguntas. ¿Alguien que los haya leído? Antes de que yo empiece a preguntar. ¿Ya los leyó alguien? No tengan miedo de responder, Ya, ¿no? licenciado, Yo yo leí. ya leí. Entonces, para la primera persona que me respondió, ¿qué análisis puede hacer usted del primer caso? ¿Qué incidencia se encuentra? ¿Cuál es su conclusión respecto a ese proceso? Frente al primer caso, quiero decir. Disculpe. Claro, licenciado, muchas gracias por la oportunidad. Pues entiendo yo que estas tres personas son los hijos de la causante, ¿verdad? Del causante, perdón, y pues que él dejó instituido un testamento, ¿verdad? Entonces,
bajo esta premisa, lo que procede a realizar es un proceso sucesorio testamentario extrajudicial, ¿verdad? Porque llegaron a mi notaría, ¿sí? Y el primero de los pasos es, pues, inscribir el primer testimonio de ese testamento en los registros correspondientes a fin de que, pues, tenga la validez necesaria para poder iniciar con el proceso, ¿verdad? Dicen que tienen un hermano en Estados Unidos, pero pues que él no puede venir a Guatemala, entonces, en mi opinión, yo les propondría que él pueda enviar, si tiene interés en los derechos hereditarios que le corresponden, pues que él pueda enviar un mandato para ser representado aquí en Guatemala por alguno de sus hermanos en cuanto a sus intereses, ¿verdad? También dice que el papá pues y otorgó una identificación de persona y que pues esa identificación está inscrita en los correspondientes registros, por lo cual no habría ningún problema con respecto a que luego nos pongan algún reparo con los nombres de este señor, ¿verdad? De igual manera, dentro del proceso sucesorio testamentario, se haría ver esta circunstancia, pues para cuestiones de aclaración, ¿verdad? Y pues el papá nunca se casó, entonces no hay una cónyuge que pueda reclamar derechos dependiendo del régimen económico que hayan adoptado en ese matrimonio, ¿verdad? Y pues los abuelos en este caso, yo pienso que los hijos tienen mejor derecho que los abuelos en este asunto. Excelente respuesta, excelente. Sí, me analizó bien el caso perfectamente. Solo con lo del mandato, tendría que ser obligatorio que él enviara un mandato, porque si él no se pronuncia en la Junta de Herederos, el proceso no va a caminar. Entonces solo sería eso, que lo del mandato tendría que ser obligatorio para él. O declararlo ausente, si él no se quisiera pronunciar. Pero tiene que enviar mandato sí o sí para pronunciarse en la Junta de Herederos, si acepta o renuncia a su calidad de heredero. Esa sería la única acotación. Pero después excelente todo, no hubo ningún problema. Analizó todo el caso perfectamente. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este caso que le surgió ahorita. Ujú. Se le cortó el audio. No sé si me escuchan a mí perfectamente o... Sí, Muy bien. Entonces, miren, ahí el otro tema de este proceso era eso de los bienes. El señor... Licenciado, Sí, perdone que le interrumpa, no sé. Fíjese que de antemano le quiero pedir disculpas porque estoy en un lugar donde mis datos son bien inestables, estoy en un pueblecito, pero fíjese que no sé si ya comentaron lo del primer caso en el que yo estaba viendo de que primero hay que determinar qué bienes se vendieron y a quiénes se los había dejado para que en base a eso se puedan hacer las averiguaciones y el reparto de lo que le quede acá. uno. Mira, la cuestión de los bienes es que en el caso lo único que yo les dije es que los individualizó los bienes, no determinó a quiénes iban a ser los bienes. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que lo que tendrían que ustedes ver como notarios es qué pasó con esos bienes. Si los vendió, si los perdió por alguna deuda. Entonces ahí la solución del proceso es que al momento de que usted realice el inventario, tiene que hacer constar la inexistencia de tales bienes. O sea, eso tendría que hacer usted hacer constar como notario, porque como esos bienes ya no están dentro de la mortual, dentro de la masa hereditaria, ya no pueden tomarse en cuenta para el reparto de herencia. Entonces,
El testamento va a seguir surgiendo efectos legales. La calidad de heredero de ellos va a seguir siendo la misma. Lo único que ustedes tendrían que hacer ver en el inventario es que esos bienes ya no existen. Y acompañar la prueba oportuna. Únicamente. Eso es lo que tendrían que hacer. Esa es la problemática que les plantea el caso, además de las otras cuestiones que ya hemos visto. El cambio de nombre, que ya está bien. Entonces, lo que ustedes tendrían que ver en ese caso, primero es que es un proceso testamentario, eso sí. Se tendría que escribir el testamento, el registro de la propiedad. Se continúa con el trámite, se hacen las publicaciones, la publicación, mejor dicho, los avisos, las solicitudes de informes. Llegada a cabo la Junta de Herederos, pues aceptan o renuncian a la herencia. Y posteriormente con los avalúos se va a llevar a cabo el acta de inventario. Pero en esa acta de inventario ustedes no van a poder hacer, no pueden constar bienes que ya no existen. Entonces la salida ahí es hacer constar que ya no existen y acompañar la documentación que pruebe que ya no existe. En el caso de los bienes inmuebles es fácil con una certificación del registro donde se compruebe la venta que hizo la persona. Donde a veces surge problemas son a veces en inmuebles que no son identificables. El compañero Benjamín de Jesús, dígame. Buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, un gusto. Fíjese que yo solo tenía una duda de, por ejemplo, cómo procede, o cómo dijo usted, que procede con el medio hermano que está en Estados Unidos y que de ahí dice que está de forma irregular. Ajá, para no colocarle ilegal. Le coloqué irregular. Mira, en ese caso él tendría que enviar un mandato. Pero ahí, si nos vamos a dar cuenta de lo que hemos visto en este segundo para este segundo parcial, ahí ya estamos relacionando documentos provenientes del extranjero. Entonces ya estamos relacionando documentos provenientes del extranjero con el sucesorio. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que cuando uno aplica las instituciones en la práctica, todo se relaciona. Usted ya no puede estar encerrado en su cajita de este sucesorio, su cajita de sucesorio, la abre cuando tiene que hablar de sucesorio. Esta es su cajita de documentos provenientes del extranjero y la abre únicamente cuando va a haber documentos provenientes del extranjero. Cuando en realidad lo que sucede es que usted tiene que tener el conocimiento y aplicar todo cuando sea oportuno. En este caso estamos aplicando documentos provenientes del extranjero por el mandato y el sucesorio también. Entonces, ¿qué pasaría con ese mandato? La persona está irregular en cualquier estado de Estados Unidos. Puede ir con un notario guatemalteco que viva ahí, otorga el mandato especial con representación, se envía a Guatemala, se protocoliza el mandato, se inscribe el testimonio en el Archivo General en el Registro de Poderes, y ese testimonio ya debidamente razonado y inscrito, ya se puede, ya se utiliza en el proceso sucesorio. Ahora bien, puede ser que no haya notario guatemalteco en ese lugar, entonces va con un notario extranjero. Otorga el mandato ante ese notario extranjero, llevan a cabo el apostillado, regresa a Guatemala. Si está en español, pues solo se protocoliza, y si está en inglés, se traduce primero, tanto el mandato como la apostilla. Se paga el impuesto, se inscribe, y ahí ya se puede participar mediante mandatario. Pero si se dan cuenta, estamos aplicando dos instituciones en un solo problema. Y si nos ponemos más quisquillosos, estamos también viendo el cambio de nombre dentro de esa problemática. Entonces, es para que ustedes se den cuenta cómo se va relacionando todo en los casos que le lleguen a usted a la oficina. No sé si quedó claro, surgieron más dudas. Ya saben, cualquier duda, pregunta. Gracias, licenciado, todo claro. Elizabeth Romero, digan.
Lick, perdone, fíjese que lo que aún no me queda claro son de los bienes que se vendieron. O sea, los bienes los van a saber hasta el momento que se lee el testamento o, o en qué momento van a saber ellos cuáles fueron los bienes que el padre vendió. Mire, lo que pasa es que el testamento ya lo tienen, y desde que se escribió ya saben qué es los bienes que están en ese testamento, cuáles son, mejor dicho. Entonces, del momento que llegan con usted y saben que hay un testamento, ellos ya saben cuáles son los bienes que dejó su papá, digamos. Mire, fíjese que en el testamento habían 4 bienes, pero mi papá en vida, pues hace 5 años vendió 2. Entonces, ustedes de una vez como notarios de que llegan a su oficina, les tienen que pedir los documentos que acrediten la propiedad y que acrediten ese traslado de propiedad. Esto no es como en las Ok, los películas. herederos ya saben cuáles Esto no es fueron como en los las bienes películas. perdón, los herederos ya saben cuáles fueron los bienes que el padre pues vendió. Sí, porque ellos ya tienen el testamento a la mano, el testimonio del testamento. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lick. Sí, es que no es como en las películas que uno dice en la Junta de Herederos, ahí se abre el testamento, ahí se lee, no. Ajá, ajá. Ese es porque la Junta de Herederos, el fin es aceptar o no la herencia. Correcto. Ese es el fin, que ustedes digan sí o no a mi calidad de heredero, sí o no. Pero los bienes ya saben cuáles están. Porque usted como notario tiene que saber cuáles bienes son, porque si no, no va a poder mandar a realizar el avalúo, contratar al evaluador que lleve a cabo el avalúo de los bienes. Ah, muchas gracias, Lick. Hoy sí ya me quedó claro. Sí. Y en el inventario lo que se hace constar, porque eso sirve para pagar el impuesto. Entonces, si no existen los bienes, no lo va a poner en el inventario porque va a pagar impuestos sobre bienes que ya no existen. El compañero Eric Alexander Aguilar. Levantó la mano Eric Alexander, por favor. Dígame. Licenciado, buenos días. Buenos días. A mí me genera duda con la identificación de personas, licenciado, porque tiene que hacerse constar eso en todas las actuaciones, actas notariales y todo, o únicamente en los edictos. No, tengo que... Mire, lo mejor es hacerlo constar en todas. Pedro Sánchez, también conocido públicamente como Joaquín Sánchez. Y en los edictos, por supuesto que también. Entonces sí es necesario, licenciado, hacer constar eso. En los edictos, sí, es obligatorio. Ahora en las actas ya es criterio de la redacción del notario. Como hay identificación, uno sabe que esa persona se le puede nombrar así o se le puede nombrar de otra manera. Ahora en los edictos, sí. Y también cuando usted nombre al causante en el objeto de la rogación del acta, cuando establece cuál es el objeto, requiere de mis servicios notariales para tramitar a su fenecimiento el proceso sucesorio del causante tal y tal, también conocido indistintamente con estos nombres. Ahí sí. Ahí sí es importante en el objeto y en los edictos. Ahí sí es obligatorio, ¿verdad, licenciado? Ahí es obligatorio, ahí sí. Ahí Ya. puede haber un problema con PGN, en los demás no tanto. En las actas no tanto. Está bien, gracias, licenciado. Y eso también les va a servir cuando ustedes redacten actas de personas que tengan identificación de persona. Les pueden colocar el nombre con el que tienen el DPI o también le pueden colocar los otros nombres con los cuales se identificaba. Es indistintamente el uso que ustedes le vayan a dar. Licenciado, una pregunta. Dígame. Hablando sobre el tema de identificación de persona, usted consigna al causante en este caso y le pone legalmente identificado con los nombres de Juan Pérez, Juan Luis Pérez o solamente Luis P, por ejemplo, y lo cual consta en el testimonio de la escritura pública número tal, que no sé qué, todos los datos, y No. ¿eso es absolutamente necesario? Lo de la escritura no. Eso no.
Solo, Es, solo es coloca los legal. nombres. Ah, muy bien. ¿Y Solo coloca los nombres. es técnicamente correcto también poner legalmente identificado con otros nombres? Lo mejor es colocar indistintamente conocido públicamente como con otros nombres. Ah, muy bien. Muy bien. Porque al Gracias, licenciado. final una identificación lo que hace es hacer constar esa notoriedad de que esa persona también se identifica públicamente con otros nombres. Perfecto. Gracias, Y licenciado. el problema, el compañero me dice, de esa misma parte no la entendí, quiere decir que si aparece en el testamento dos propiedades vendidas. No, lo que pasa ahí es que si en un testamento hay 4 propiedades y usted en el inventario solo hace constar las que existen, cuando llegue a PGN, PGN le va a decir, mire, antes de que yo opine respecto a su proceso, dígame qué pasó con las otras 2 propiedades que constan en el testamento. Entonces usted en un testamento, cuando le llegue un caso así, que hayan 5 bienes en un especificados, individualizados, y solo exista uno a nombre del causante, tiene que hacer constar qué pasó con los demás. Únicamente para excluirlos del inventario, nada más. Porque si usted viene y realiza el inventario únicamente con el bien que efectivamente está a nombre de esa persona, cuando usted traslada el expediente a PGN, PGN le va a decir, no puedo darle opinión porque usted no me está demostrando qué pasó con los otros bienes. Entonces, es para eso, no es que usted se los vaya a asignar a otro. Lo que va a hacer constar es que ya no existe a nombre de esa persona, únicamente. Y es un requisito que PGN sí pide, que demuestre usted qué pasó con los bienes que ya no están en propiedad del causante, de la mortual, del fallecido, del decujo, sería en el derecho civil. No sé si queda una duda respecto a eso, porque yo creo que tiene bastantes dudas respecto a ese tema en específico. La compañera que levantó la mano, le pido palma, Marilyn. Gracias, licenciado. Una consulta y en el eventual caso que al momento que el notario hiciera el inventario surgiera lo contrario y aparecen más bienes que no están individualizados en el testamento. Se tendría que continuar con el testamentario como tal, y esos bienes que no están dentro del testamento se tendrían que llevar por la vía intestada. Entonces, en Guatemala en Guatemala existen 2 formas de suceder, testamentaria o intestada, pero también puede ser mixta. O sea, ajá, eso le iba a decir, o sea que en ese caso es ambas. Sí, tendría que darse un testamentario y un intestado. Gracias. Pero a diferencia que en el testamentario pues se heredaría a los instituidos y en el intestado las personas que tengan derecho a sucederle por ley. Esa sería la diferencia. Gracias. Pero admite esa duplicidad de procesos. Licenciado, buenos días. Buenos días, dígame. Con el tema de si alguien desheredó a una persona en su testamento, esta persona no puede reclamar los bienes después en un intestado. En realidad sí. A menos que haya sido desheredado expresamente. Que deje consignado en la escritura del testamento que no tiene derecho a ningún bien. Y pero por ejemplo, si esta persona hubiera hecho su testamento y después hubiera adquirido propiedades o cosas para heredar que no hubiera incluido en su testamento, esta persona que quedó desheredada puede hacer un intestado sobre esos bienes. Desheredar a una persona expresamente en un testamento funciona cuando en el testamento no se especifican los bienes, sino que se hace de manera general. Todos los bienes que consten, ahí sí funcionaría. Ahora sí, se individualiza cada bien y se deshereda expresamente, se entiende que se está desheredando respecto a esos bienes debidamente individualizados. Entonces, si se hace de esa manera, si existe otro bien, ya sea porque no lo incluyó en el testamento o porque lo adquirió posteriormente al otorgamiento del testamento, la persona que fue desheredada de aquellos bienes sí tiene derecho a poder solicitar ser declarado heredero, sucesor intestado.
No habría ninguna problemática. Ok, Porque muchas gracias, licenciado. Sí, es muy como importante saber ese tema, porque muchas personas dicen, mire, a mí me desheredó, pero no se sabe sobre qué bienes o si es sobre la totalidad de los bienes, y uno pues ya poder asesorar a su cliente. sí, por eso dependería la forma que redactaron el testamento, si es general o especificaron. Hay gente que especifica hasta los utensilios de cocina, y sucede a veces. Y que después es un problema con PGN, porque PGN le dice, mire, pero aquí dice que habían 10 tenedores y que en el inventario no me puso los tenedores. Y se vuelve un problema después, que tiene solución. Es una solución bastante sencilla. Hacer constar en acta notarial que se perdieron los bienes. Pero a veces lo atrasa un poco. Mire, yo lo que les digo en estos temas jurídicos es primero que no tengan miedo a llevar un proceso. Y segundo, que la mayoría de problemas que ustedes van a tener en su proceso profesional tienen solución. La mayoría tienen solución. Si ustedes no la saben, pues se pueden asesorar con alguien que ya ha llevado el proceso. Pueden también irse a consultar jurisprudencia, algún libro, pero tienen solución. Entonces yo lo que les digo, no tengan miedo de llevar procesos. Por supuesto, no tiene que existir miedo cuando ustedes sí han estudiado, sí han hecho lo posible por saber el tema. Ahora, si ustedes se han dedicado a no leer, a pasársela haciendo nada, a no poner atención nunca, pues ahí sí tengan miedo porque ustedes están haciendo una cuestión en total desconocimiento del tema. Y que al final el que van a perjudicar es a su cliente. Pero si ustedes más o menos manejan el problema, el tema, no tengan miedo en llevar el caso. Vamos a ir ya con el... Me queda más claro. Para servirle. Entonces vamos con el problema número 2. ¿Alguien ya leyó el caso 2? Aquí procede intestado. Sí, Que usted ya lo leyó. No sé quién fue la persona que habló con la compañera. No, a mi parecer es una declaración de herederos a 20 estados. Muy bien. ¿Y qué otro análisis puede hacer del caso número 2? Tal vez. Si es un intestado. Bien, el caso número 2 creo que es el más sencillo de todos. Licenciado, una pregunta, me genera duda. Cuénteme. Que aquí no habría que también determinar en qué época murió su esposo para ver si también tiene derecho él o él falleció antes que la causante. Para ver si hereda el muerto, dice usted. Sí, sí tendría derecho si él falleció después de la causante. No, en el caso de los esposos no adquieren así los bienes. No. Solo serían los descendientes, sí. Entonces ahí lo que tendrían que tener es la certificación de la defunción del esposo. O sea, no importa si haya fallecido después de que falleció la causante. Sí, ahí no había problemas. Ah, ok, licenciado. Ahí no hay ese derecho a heredar. No tienen ese derecho ellos. Gracias, licenciado. Para servirle, el compañero Benjamín de Jesús, diga. Perdón, licenciado. Mire, solo la duda que me genera con la pregunta que decía el compañero es porque, por ejemplo, si el esposo antes de fallecer le hubiera dejado a la esposa todo el derecho, podemos decir así, de el papel de... que ella pudiera disponer, sin que ella falleciera, pudieran disponer los hermanos, no sé, no tengo muy claro ahí. El problema aquí sería si la esposa comparte algún derecho de copropiedad con él. Ahí se habría problemática, o que fuera un testamento. Entonces ahí lo que se tendría que hacer es un doble intestado, hacer el intestado de los dos papás.
entiendo. Se llevan conjuntamente los dos intestados, por supuesto, publicaciones apartes, pero van juntos. La PGN da su opinión en conjunto, digamos. Ok, Lee, gracias, sí, ya. Esa sería la problemática, pero si ya falleció, lo único que tendría que demostrar usted en el intestado es el fallecimiento de la persona. Contrario es cuando el que fallece es un hijo del causante, porque este sí tiene derecho a heredar tiene derecho de representación. Si él lo sobrevivió, si él muere después del papá, él sí hereda el fallecido. Y si tiene hijos, los hijos tienen derecho a representar al fallecido. Pero en el caso de los papás, no, ahí no hay problema. Bueno, de los esposos tampoco hay problema. Muchas gracias, Lee, muy amable. Sí, para servirle. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a este caso. Licenciado, disculpe, es que yo estoy tomando notas. ¿Cómo fue que dijo? Ahí se da un proceso de doble intestado. Sí, ahí se podría dar el doble interés. Sí, pero en el caso de que los esposos tuvieran algún derecho en copropiedad, ahí sí. Por ejemplo, que los dos fueran propietarios. Ahí sí, ahí se llevaría doble intestado de una vez, de su papá y de su mamá, digamos. Ah, bueno, Pero, muy bien, pero gracias. si el esposo, si su papá era el único que tenía propiedad y su mamá no, pues no, ¿para qué va a llevar un proceso sucesorio? No tendría mucho sentido. Porque la PGN lo que le va a pedir es que se pronuncie la esposa del señor, pero no se va a poder pronunciar porque ya está fallecido. Entonces lo que le va a acompañar es su certificado de función y con eso ya fue suficiente. Heredarían solo los hijos, no el esposo o esposa. Muy bien, gracias por la aclaración, Lee. Para servirle. ¿Alguien más con alguna duda? Mire, para esto es este tipo de clases, para que vayamos ahí respondiendo dudas. Creo que así se aprende un poquito mejor. Licenciado, buenos días, perdone. Buenos días, dígame. O sea que en los casos del intestado, las personas aptas a heredar, en orden, primero es el cónyuge supérstite, luego los hijos, y si no estuvieran estos dos, los padres del causante, ¿verdad? Sí, primero los hijos, después el cónyuge que no tenga derecho a gananciales. Si no existen hijos, hereda el cónyuge y los padres del causante. Ah, o sea que el primer lugar lo llevan los hijos. Sí, los hijos pueden heredar solos. Ah, sí, le agradezco la aclaración. Los padres también pueden heredar solos porque si no hay ni hijos ni esposo, ni cónyuge, pueden heredar los padres solos. Ah, perfecto. Ahora el cónyuge siempre va a ir acompañado tanto de los hijos o de los suegros. Y si no existen, pues tiene que demostrar por qué no está uno ni por qué está el otro. Bueno, con los hijos es fácil, ¿verdad? No se menciona Pero que entonces el primer lugar lo llevan los hijos, no el cónyuge supérstite. Sí, son los hijos los que llevan el primer lugar. Ya, entiendo. Muchas gracias. Una pregunta, licenciado. Dígame. En el supuesto caso de que, pues, en un accidente de tránsito mueran los dos padres, pero quedan vivos los hijos menores, ¿qué sucede? Tendría que nombrárselo un tutor. Porque usted me dice que murieron los padres, los hijos quedaron vivos, menores, entonces ellos no pueden ejercer sus derechos personalmente. Entonces lo que tendrían que hacerse ahí es unas diligencias voluntarias de tutor, se llama el nombre correcto del procedimiento. Entonces hasta en un juzgado de familia tendría que proponer usted el tutor y protutor. Y a ellos son los que inician con el proceso sucesorio de los hijos menores. Si existen bienes, por supuesto, ¿no? Muy bien, gracias, licenciado.
Ya esos procesos de tutorías pues no duran mucho, tal vez unos 8 meses. Lo único que solo es en tema judicial, se lleva en un juzgado de familia y sí hay que acompañar bastantes pruebas. Y si PGN no autoriza, no da el visto bueno, no se nombran los tutores tampoco. El tutor, Licenciado, dígame. sí, solo una preguntita, perdone. En mi caso, fíjese que yo cuando compramos cosas con mi esposo, o sea, hay unas cosas que están a nombre de él y hay otras que los hemos puesto los dos, él y yo, ¿verdad? Pero a la hora de hacer el testamento, si no, yo quiero ahorita hacer mi testamento, ¿tendríamos que firmar los dos o solo con uno de los dos que fuera la voluntad de uno de los dos? ¿O tendríamos que los dos dar el testimonio? Perdone. Lo que pasa es que el testamento, una de sus características es que es personalísimo y está prohibido hacer testamentos conjuntos, digamos. Entonces, usted heredaría los bienes que están a nombre suyo y los que están en conjunto heredaría la parte alícuota que le corresponde. Ah, ok, gracias. Pero es personalísimo. No, o sea, ni siquiera su esposo tendría que saber que usted otorgó testamento, porque recuérdese que el notario está obligado a dar testimonio a los interesados, pero tiene excepciones y una de ellas es en el caso de testamentos, que únicamente se le puede dar testimonio al causante. A menos que este fallezca y a ella se le puede dar a los herederos. Sí, pues la cuestión es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque como está a nombre de los dos, ¿verdad? Y si queremos hacer testamento, bueno, yo estuve averiguando, ¿verdad? Para hacer mi testamento y sí me decía el notario que como está a nombre de los dos, lo que nosotros dispusiéramos, pues teníamos que estar de acuerdo, ¿verdad? Porque mi esposo quiere de una manera y yo quiero de otra, pero hay cosas que sí, nosotros lo tenemos los dos, ¿verdad? Entonces, esa era mi duda, porque yo quiero hacer el testamento, pero él nos decía que teníamos que estar los dos de acuerdo para él poder hacer el testamento. Esa era mi duda, Lick. Es que en realidad no tendrían que estar de acuerdo porque usted lo que va a heredar es su parte alícuota. O sea, usted va a decir, heredo la copropiedad, mi parte alícuota, que la parte alícuota se entiende una parte de esa copropiedad. Entonces no tendría que estar de acuerdo a la otra persona porque al final la que va a firmar el testamento es usted. Pero licenciado, ahí sería solo la parte de ella, ¿verdad? No se puede dar en un todo. No, solo la parte de ella. En caso de que quieran heredar, digamos, a una misma persona, digamos, es una casa, y está a nombre de los dos, sería que 2 testamentos, entonces, por separados. 2 testamentos y tendrían que llevar 2 testamentarios. Uno del esposo y otro de su papá y su mamá, digamos. Dos testamentarios. Que se pueden llevar conjuntamente, pero pues son 2 aparte. Ah, bueno, es que sí, porque fíjese que la casa que yo le quiero dejar a mi hijo está a nombre de los dos, de mi esposo y mía. Entonces, en ese caso, tendrían que ser 2 testamentos, ¿verdad? El de mi esposo y el mío, para el mismo hijo. Ahora, tenemos otro caso de mi otro hijo que pues solo a él no le vamos a heredar, solo a mi otra nena. Entonces, si está a nombre de los dos, sería que los dos le vamos a dejar a ella, pero ahí sería solo, pues si solo está a nombre de mi esposo, si solo él sería el del testamento, ¿verdad, Lee? Sí, o sea, cada quien otorga testamento, porque como es individual el testamento. Ahora bien, se tendrían que poner de acuerdo en cómo van a dejar, porque puede ser que usted diga, mira, yo le voy a dejar a mi hijo mi parte, y él se la quiera dejar a ese mismo bien, a su hija. Pues ahí tal vez se habría problemas, pero igual los dos van a salir como propietarios de esa parte alícuota. Van a estar en copropiedad. Gracias, Lee. Buen día. Buen día, día. Fíjese que yo estoy llevando un proceso sucesorio intestado de mi hija, pero dentro de los bienes hay bienes muebles e inmuebles. Dentro de los muebles, pues existen 10 vehículos. Al momento que el papá de mi hija falleció, y yo corroboré en la SAT que sí aparecían los 10 vehículos. Empecé el proceso sucesorio intestado y resulta que ahora de los 10 vehículos solo hay 7. Pero imagino que al momento de hacer ahorita que ya firmamos la junta de herederos, al momento de hacer los avalúos, porque hay que hacerle tanto a los muebles e inmuebles, me imagino que la familia pues no me va a dar dato de qué pasó con esos 3 vehículos, ¿verdad?
Ujú. Entonces, al momento de meter todo en el inventario, sí debo de meterlos. Ya como usted decía, en la PGN se tiene que demostrar qué pasó con esos tres, ¿no? Tendría que demostrarlo desde el inventario, qué sucedió con esos bienes, porque si no Pero va a pagar sí, impuestos sobre esos bienes. o sea, tienen que ellos decirme qué fue lo que sucedió, porque Pero si, un ejemplo, los títulos fueran de papel que ya no son digitales y, y un ejemplo que ellos me han dicho, no, es que él dejó el endoso realizado, pero realmente no lo realizó, sino que vinieron ellos y legalmente hicieron el endoso con fecha anterior de que él falleciera. ¿Qué pasa ahí? tendría que presentar las denuncias correspondientes Ah, ok. y esperar un poco a ver si se soluciona el problema ahí, para ver si se puede recuperar todavía los bienes. Ah, ok. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, solo como interés del caso de la persona, de la compañera, ahí esa denuncia, ¿cómo se tipifica? ¿Como fraude, robo o cómo, licenciado? Primero, si no es la firma de la persona, tendría que ser falsedad ideológica o material. Una de esas dos. Esos serían los primeros delitos que yo le tipificaría, ya sea falsedad ideológica o material. Ah, muy bien. Esos serían los más importantes. Ahora se me va el nombre de este delito, porque si ellos tenían en depósito los vehículos, digamos. Se me va el nombre de este delito. El otro se me fue, la verdad, si le soy sincero. Ahí también hay un caso especial de estafa, si no estoy mal, licenciado. Podría ser también, habríamos que ver el proceso como tal y presentar las denuncias correspondientes. Pero ya sería meternos en el caso concreto, entonces yo hasta ahí no tendría que ver documentos para dar una respuesta más concreta, porque aquí únicamente estoy analizando sobre o sea, sobre la marcha y sin documentos. Entonces a veces me cuesta en eso. Entonces vamos a Licenciado, continuar. Dígame. me surge una duda. La compañera anterior mencionaba que pues ellos están tratando el tema de un testamento y que hay unos bienes que están a nombre de ella y otros bienes que están a nombre de su esposo. Ujú. Eh, habrí- eh, Habría que ver cuál es el régimen económico que adoptaron dentro de su matrimonio y cuándo se adquirieron esos bienes y con qué fondos para que si el esposo los hereda, no tenga problemas con ese testamento, porque bien se podría alegar que se adquirieron dentro del matrimonio y que a la esposa le corresponde una parte alícuota de eso, ¿verdad? Pero eso ya sería algo que se discutiría en la Junta de Herederos y en el proceso sucesorio. Y en el caso de ellos, como están de acuerdo en la forma que lo van a trasladar, creo que posiblemente renunciarían a la herencia. Si alguno de ellos pues, supérsite al otro. Entonces, en el testamento usted puede decidir tranquilamente dejar todos los bienes, pero ya cuando llegue la Junta de Herederos, cuando tenga que repartir los bienes, ahí se va a dar cuenta que hay limitantes como son las gananciales. Pero es algo que se discute ya en el proceso sucesorio. Porque si usted esos bienes considera que son de los gananciales y no los incluye en el testamento, lo que va a pasar es que se van a quedar intestados. Y ahí el otro hijo que fue desheredado puede ingresar. Entonces, esa sería la problemática que le podría causar después a los clientes. Vamos a ver esto. Gracias, Lic. Para hacer, no sé si alguien más eh, tiene alguna duda respecto a este caso. Y si no, pues vamos a pasar al caso número 4. Solo les voy a pedir un momento, lo pueden leer y ahorita regreso. Sería el caso 3, Lic. El 3 tocaría, Sí, el 3, disculpe. Entonces, ahorita regreso. Entonces, el caso 3 lo leen un poco y ahorita regreso y lo analizamos.
Entonces vamos a seguir con la clase solo para un tema de un comentario. El artículo 938 del Código Civil pues le regula, se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto. Entonces ahí se refiere a que no puede haber dos personas que en un mismo instrumento otorguen testamento. Si lo hacen, lo que va a pasar es que van a aclarar nulidad del testamento. Entonces se bajan todo el testamento y cualquier disposición que esté contenida en dicho testamento. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Como es unilateral, personal, no pueden otorgar dos en un mismo testamento. Eso para conocimiento propio y también para que ustedes puedan dar una buena asesoría a sus clientes. Es el artículo 938 del Código Civil. Entonces ahí sí les prohíben este testamento mancomunado. No se puede. ¿De qué caso es eso que acaba de decir? Disculpe, licenciado. Esto es por la pregunta que me estaba haciendo la compañera del testamento con su esposo. Más que todo. Entonces vamos con el caso número 3. ¿Alguien ya leyó el caso número 3? Ya, licenciado. ¿Me puede realizar un análisis del caso según su criterio? Muy bien, licenciado. Con base en la información que expone el caso, pues entiendo yo que el señor Sánchez es el único que puede heredar al final de cuentas a su esposa, porque pues veo yo que no tuvieron hijos, que ella falleció en México, pues habría que inscribir su defunción aquí en Guatemala, pero como no lo dice específicamente el caso, pues podría yo asumir que ya está inscrita, ¿verdad? Sin embargo, sería una pregunta obligatoria para con el cliente para establecer ese punto, ¿verdad? Que estuvieron separados de hecho, pues eso no tiene ninguna significación en este momento, ¿verdad? Porque no fue algo que documentalmente conste, ¿verdad? Entonces, sí, en mi opinión, sí puede heredarla y se puede iniciar el proceso sucesorio previo a revisar si su defunción está registrada en Guatemala. Y si le dice que no está registrada, ¿qué haría usted? En ese caso, pues procedería a hacer la inscripción extemporánea de su defunción con el documento expedido por el gobierno mexicano, ¿verdad? En donde consta que la señora efectivamente falleció en tal día y tal hora, ¿verdad? ¿Tendría que venir apostillado el documento? Sí, tendría que venir apostillado porque es un documento oficial, ¿verdad? Pero no sería necesaria una traducción del mismo porque se sabe que es en español que lo extiende. Y si usted como notario se comprometió a inscribir esa defunción, además del apostillado, ¿qué otro documento va a realizar para poder inscribir eso? Tendría que protocolizarlo, licenciado, y presentar el testimonio de la protocolización a RENAP para poder hacer esa inscripción. Sí, excelente. Eso, así mismo está el caso. Muy buen análisis. Y es eso. Primero se tendría que inscribir la defunción si no está inscrita. Y aquí ya estamos hablando otra vez de documentos provenientes del extranjero, pero es otro tipo de documento. Es un documento público autorizado por un funcionario extranjero. Entonces aquí ya vamos relacionando documentos provenientes del extranjero otra vez. Y además el derecho sucesorio, en el caso un intestado porque él es su esposo legalmente. Aunque hayan estado separados 30 años, pero nunca se divorciaron. El compañero Julio Robledo, dígame. Buenos días, Lic. Solo para consultar si en este caso habría alguna variable también para poderlo llevar a través de declarar la ausencia. Se podría declarar la ausencia y después la muerte presunta. El inconveniente es que llevaría demasiado tiempo. Porque primero hay que declarar la ausencia y después la muerte presunta, ya son 5 años. Entonces, lo más fácil
rápido es que se inscriba la defunción. Porque al igual que nuestras autoridades, las autoridades extranjeras tienen también fe pública para hacer constar la defunción. Sí, yo pensaba más que todo, tal vez no específicamente este caso, pero sí, por ejemplo, lo que sucede mucho en nuestro país y que podríamos tener en algún caso el tema de los migrantes, ¿verdad? Que algunos, pues tristemente desaparecen en México y ya no se tiene ninguna noticia, entonces podría aplicarse esto también para poder erradicar el proceso ya declarada la ausencia, ¿verdad? Sí, la ausencia, pero tendría que declararse la muerte presunta de la Sí. persona. Y luego de eso ya poder iniciar un sucesorio. Ya procede, pero el problema de la muerte presunta es que aunque a usted lo declaren heredero, jamás tiene la propiedad como tal, sino que tiene otra figura que se llama posesión definitiva, si no estoy mal. Entonces, y todavía está la problemática que el propietario puede aparecer después. Entonces, en estos casos donde sí sea humanamente imposible saber si la persona falleció, dónde está, lo indicado sería declarar primero la ausencia y a los 5 años la muerte presunta, para que ya se pueda tramitar el sucesorio. ¿Cómo se llama Porque esta en este figura caso él dice que que no le entendí esa parte, no se escuchó mucho. donde nos dijo que no se le da la propiedad, sino que es una posesión? Ujú. ¿Eso en dónde, más o menos, qué artículos podemos consultar? Ahorita se lo digo. ¿Sabes? Licenciado, es el artículo 63 del Código Civil. Sí, también pueden relacionar el 68. Porque ahí habla de la inscripción del derecho en los registros civiles. Bueno, los registros del Estado. Entonces lo que se le da es una posesión definitiva, no como tal la propiedad. Entonces la posesión definitiva corre el riesgo de que aparece la persona y pues puede reclamar los bienes. Muy bien, gracias, Lic. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, diga. Mire, una preguntita, por ejemplo, en el caso donde la esposa se está pernoctando, o perdón, falleció en México, digamos, ¿cómo puede hacer la persona que era su esposo aquí en Guatemala para determinar qué bienes contaba ella? Tendría que ir al azar y al registro de la propiedad y el notario ya tendría que hacer ese inventario después, ¿verdad? Primero tendría que pedir una carencia de bienes. En la carencia, si son bienes inmuebles, ahí le van a aparecer todos los que ya tenga su nombre. Ok, gracias, Lic, muy amable. Que el intestado sería más que todo para bienes inmuebles. Ahora hay bienes muebles que no son identificables, no tienen facturas, entonces ahí no vale la pena hacer un intestado. No consta en ningún registro. ¿Para qué va a ser un intestado de eso? Hará cuando haya bienes muebles o inmuebles que tengan registro. De lo contrario, no vale la pena hacer intestado. Una refri, una tele, entonces no. Unos caballitos. Ahí no. Ahí tan bueno, a veces en algunas municipalidades sí tienen registro. Gracias, Lic, muy amable. Pagan el derecho de fierro, creo que se llama eso, de hierro, no me acuerdo. Como la nueva concepción. ¿Quién? El compañero Santiago Somoza. Creo que se levantó la mano o la dejó levantar. Hola, Lic, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, fuerte, claro. Lic, fíjese que me surge una duda. En el caso de que, por ejemplo, la fallecida tenía residencia en México, ¿qué sucede en el caso de que ella haya adquirido bienes en dicho país? Tendría que hacerse una investigación por el esposo de cuáles bienes tenía nombre de ella. En el caso de México no sé cómo funcionará esto, pero en el caso de Guatemala, cuando hay alguien que vive en el extranjero y tiene bienes acá, radica el proceso en el extranjero
y a través de un juzgado aquí hace la convocatoria para si alguna persona tiene derechos sobre esos bienes. En México como tal, si les soy sincero, no sé cómo funcionará eso para poder reclamar derechos. Pero haciendo un análisis pues comparativo, considero que sería muy parecido de esa manera. Aunque la problemática con México es que como cada estado tiene sus propias leyes y hay un código federal también de hecho de sucesiones, entonces hasta ahí sí me quedo bastante corto en poderle dar una respuesta que pueda contestar de forma correcta la pregunta. Solo podría contestarle en el sentido de alguien que tenga bienes en el extranjero, que vive en el extranjero, que tenga bienes en Guatemala. Ahí sí tenemos claro nuestra legislación, cómo funciona. Ahora, respecto a otra legislación, no le podría decir una respuesta en concreto, porque le estaría mintiendo. Este es el caso número 3. ¿Alguien ya leyó el caso número 4? ¿Alguien de los que no han participado? La compañera Diana Noriega está en clase. Les pregunto. Sí, licenciado, buenas tardes, solo que no podía activar mi micrófono. ¿Cómo era la pregunta? ¿Ya leyó el caso número 4? Sí. ¿Qué análisis puede hacer respecto al caso número 4? Por cierto, el tema de hoy para la asistencia va a ser análisis de casos. Ese va a ser el tema, análisis de casos. Lick, perdone, en este caso 4 que usted dice, lo que se haría es hacerle el cambio de nombre, pero la pregunta es si se afectaría al hacerle el cambio de nombre lo del testamento. Y yo pensaría que no, porque él se va a cambiar de nombre, pero no le afectaría a la hora de reclamar lo que le dejen de herencia. Bueno, lo primero del caso que tienen que rescatar es no dar asesorías por teléfono, si son clientes nuevos. Mejor en su oficina. Eso es lo que rescaten primero. Si son clientes nuevos, no tienen la confianza de ese cliente, ni ustedes ni de él, no den una asesoría por teléfono, porque después le preguntan y se van con alguien más. Entonces, a su oficina, o si ahora también se usan métodos virtuales, pero igual con el pago del honorario por la asesoría. Entonces, ahí, como usted lo dice, lo que usted le tendría que recomendar es el cambio de nombre. Y efectivamente, ese cambio de nombre no haría ningún cambio jurídico en su calidad de heredero instituido. Entonces la respuesta sería, hay que hacer un cambio de nombre y este cambio de nombre no te va a afectar en nada en tu calidad de heredero instituido en el testamento. Creo que es el caso que más fácil es de resolución. De todos los que he puesto, creo que es el más sencillo. Ahí está la respuesta en el cambio de nombre. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a este caso o todo lo que hemos hablado en este momento. Si les fue la oportunidad de preguntar en algún momento, pues es el momento para que puedan preguntar. Licenciado, y ya en el proceso testamentario solo se hace constar que él se ha cambiado el nombre, ¿verdad? Sí, tendría que hacerse constar con un certificado de nacimiento de él, que se cambió el nombre. Se tendría que acompañar al expediente. Igual siempre se va a acompañar, pero en este caso, pues atrás aparece la anotación de que él se cambió el nombre.
pero sigue siendo la misma persona, sigue siendo el hijo de esta persona que quien lo instituyó como heredero. Pero nada más, no es muy complejo el problema, un problema bastante sencillo de resolver, pero a veces por el poco conocimiento, por el miedo, les genera, a unos casos así, les da mucho temor de llevarlos, pero no, es algo sencillo. El compañero Benjamín de Jesús, dígame. Gracias, licenciado, muy amable. Solo me surge una duda. Ahí sería un intestado, ¿verdad, licenciado? Porque como él dice que llevaba una mala relación, solo se supone de que no, ya de su cuenta él no le hubiera dejado nada, ¿verdad? Algo así. No sé, tengo dudas. En Perdón. el caso sí le menciona que lo instituyó como heredero testamentario. Como dice que le instituyó como heredero. Heredero, ajá. A pesar de que se llevaban mal, el padre en algún momento pues dijo, a fin de cuentas es mi hijo, o se arrepintió de la mala relación que había con su hijo, entonces lo instituyó como heredero. Entonces a este hijo, aunque no le guste el apellido del padre, sí le gustan los bienes que le van a dejar. Ah, sí, gracias, licenciado. Sí, perdón, sí, gracias. Ahí estamos. Entonces no sé si alguien tiene alguna otra duda respecto a este proceso. Sería un testamentario como tal. Si nos vamos al sucesorio, sería un testamentario. Y lo único que tendría que comprobar al realizar el cambio de nombre es que se realizó el cambio de nombre mediante un certificado de nacimiento. Únicamente. Pero él no perdería ningún derecho a la herencia por haberse realizado el cambio de nombre. Eso lo podemos ver en el artículo 7 del Código Civil. Licenciado, buenos días. Buenos días. El mismo caso sería si el muchacho se hubiera cambiado de nombre y el padre no lo hubiera instituido como heredero. Entonces él también tendría derecho a realizar un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? Ah, si el padre no otorgó testamento. Sí, sí. Sí, tendría el mismo derecho. Porque su derecho nace por ser hijo, por la filiación, no por el nombre como tal. Sí, sí, gracias. Para servirle. Entonces tendría el mismo derecho de poder iniciar las diligencias intestadas. Entonces vamos al caso número 5. Licenciado, en el caso número 5, los bienes deberían de comparecer este señor Sánchez, que es el hijo de la causante. Porque los hijos son los únicos que pueden comparecer solos, ¿verdad? Para el caso que los padres aún vivan, pues los hijos tienen derecho preferente y ellos, el hijo, pues se quedaría con todos los bienes de la persona. Y solo el detalle que la madre tiene un título con el nombre incorrecto, entonces ahí lo que procedería es una identificación de tercero, ¿verdad? Para que esté bien pueda formar. También hay que ver el segundo párrafo. El segundo párrafo del caso, si lo lee, le menciona que su madre se encontraba casada y los padres de ella aún viven. Ah, sí, perdón, sí, yo solo leí lo de los padres. Entonces sí, en este caso, como estaba casada, si el esposo aún vive, pues él junto con el hijo les correspondería radicar el proceso, ¿verdad? Sí, bueno, eso de radicar no tanto, porque lo puede radicar cualquiera de los dos. Entonces, en un intestado, si hay 4 hermanos, dejamos un ejemplo bastante amplio, si hay 4 hermanos y el esposo lo puede radicar solo uno de ellos.
En lo que sí o sí tienen que estar presentes es en la junta de herederos. Pero radicarlo puede solo uno de ellos. Iniciar con las diligencias. Sí, es correcto. O sea, declararse como herederos correspondería al hijo y al cónyuge supérstite. Sí, si vive todavía. Cabal, si es supérstite. Sí, está Ahora, bien. si falleció, lo único que se tendría que acompañar es el certificado de defunción y ahí está, no habría ningún problema con eso. Lick, y Entonces también ya, considero que en el caso del cónyuge, eh, procede cuando tiene derecho de gananciales, ¿no? mire, si él no tiene derecho a gananciales, puede heredar. Si él tiene derecho a gananciales, no puede heredar, pero ya será una decisión de él. Les voy a poner un ejemplo. Si fallece la señora tenía 10 bienes inmuebles. Ellos estaban casados bajo el régimen de comunidad de gananciales. Se entiende que tienen gananciales. Pero de esos 10 bienes, 8 los adquirió la señora mediante donaciones. A ella le donaron todos sus bienes, los 8. Entonces esos 8 bienes no entran dentro del patrimonio conyugal. Por lo tanto, el esposo solo puede reclamar gananciales respecto a los 2 bienes que la señora compró o que adquirió. Entonces se lleva a cabo el sucesorio. Hay 10 bienes. Entonces viene el señor y dice, miren, pero a mí de gananciales me correspondería la mitad de esos 2 bienes. No es suficiente según él. Entonces lo que hace es que renuncia a sus gananciales y acepta mejor la herencia. Porque ahí lo que le conviene a él es mejor aceptar la herencia y no los gananciales, porque los gananciales son muy pocos. Si el caso fuera al revés, solo 2 ingresaron por donación y 8 por compraventas, esos 8 entran dentro de los gananciales. Entonces a él le conviene más pedir sus gananciales porque va a ser la mitad de esos 8 que pelear la herencia, porque la herencia serían la mitad de esos 8 más los otros 2 bienes. Entonces eso lo va a decidir ya el cónyuge supérstite. ¿Qué le conviene más? Si los gananciales o la herencia. Y puede ser que los gananciales sean un poquito menos que la herencia que le correspondería. Pero prefiero los gananciales porque estos no pagan impuestos. Entonces dice, mira, mis gananciales son menos que la herencia, tal vez un 10% menos que lo que va a heredar la otra persona, pero no voy a pagar impuestos. Pues mejor me quedo con mis gananciales. Entonces, en todo eso usted tiene que asesorar a su cliente, qué le conviene más, qué es lo que puede entrar a gananciales, qué no. Todo eso usted lo tiene que tener claro como notario y dar la asesoría correcta. Darle la salida más oportuna para ese cliente. Si le conviene más gananciales o si le conviene más aceptar la herencia. Y también pasa que cuando los gananciales son muy pocos, él sí puede pedir que se le complete un poco con la herencia. No sé si quedó claro esa explicación, porque igual si no quedó claro, pues con mucho gusto. Philip, está claro, o sea, él tiene que definir una de las 2 opciones, ¿verdad? Porque ambas no podría hacerlas valer, solo uno de los 2 derechos. Es solo uno de los 2 derechos. Ya él tendrá que decidir qué es lo que más le conviene. Vamos a ir al artículo que regula esto para no... Dice, artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente
a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Es decir, quitándole ya los gananciales de esa persona. Y la segunda análisis que hace respecto al último párrafo es cierto, es una identificación de tercero. Porque el error está en los registros donde consta la propiedad del bien. Entonces, si analizamos este proceso, sería un sucesorio intestado en el que previamente tuvimos que realizar una identificación de tercero y en el cual los llamados a suceder son el hijo y el cónyuge supérstite. Ahora, si el cónyuge pues ya falleció, heredarían únicamente los hijos, pero probando en el proceso sucesorio del por qué el cónyuge no se pronunció. ¿Y cuál es el medio que utilizarían para probar esto? Con un certificado de función. Y ahí sería el proceso como tal. No sé si alguien tiene alguna, bueno, las dudas que tengan son bienvenidas ahorita. Estamos a tiempo de las dudas. Licenciado, perdone, yo no entendí mucho que en el caso de que la señora tuviera, digamos, 5 casas, pero que ella las haya adquirido por herencia, también el cónyuge supértice también puede optar a estos bienes o solo el hijo. Pero lo que pasa es que tenemos que entender que bienes entran, cuando alguien se casa, se forma una cuestión que es la sociedad conyugal, la forman ellos. Dentro de esa sociedad conyugal ingresan los bienes, de acuerdo al régimen que se casaron. Si fue un régimen de comunidad gananciales, comunidad absoluta, separación absoluta. Entonces, en el de comunidad gananciales, se entiende que todos los bienes que hicieron dentro del matrimonio se tienen que repartir 50 y 50 al momento que se disuelva el vínculo. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio van a formar parte del patrimonio conyugal. En el caso de los bienes que se adquieren por donaciones. Por eso a veces cuando usted llega a su oficina diciéndole que quieren uno de los padres trasladarle un bien a su hijo, aunque se paguen más impuestos, lo mejor es que se lo dé por donación. Porque es una forma de asegurar que ese bien no le va a poder ser quitado en el momento de un divorcio. Entonces hablamos de si un bien se adquiere por donación, por herencia, o en el caso del pago de seguros, esos bienes no entran dentro del patrimonio conyugal. Y como no entran dentro del patrimonio conyugal, ese cónyuge que sobrevivió no tiene ningún derecho de gananciales sobre esos bienes. Tendría derecho a heredar, eso sí, pero gananciales sobre esos bienes no, porque no entran dentro del patrimonio conyugal. Gracias, licenciada, ya me quedó bien claro. Si en este caso, digamos que solo el hijo entraría a heredarle lo de la mamá, ¿verdad? Porque como bien decía usted, esos bienes no forman parte del patrimonio conyugal con quien ella estaba casada. Gracias, licenciada. Pero ahí sí, pero creo que lo estamos entendiendo mal. Si esos bienes no forman parte del patrimonio conyugal, lo que no tiene derecho el cónyuge es a pedir gananciales de esos bienes. Pero sí tiene derecho a heredar, eso sí. Entonces, como yo les decía, el cónyuge tiene las opciones, o gananciales o herencia. Entonces, él decidirá de acuerdo a los bienes si gananciales o herencia. Lo que tienen los gananciales respecto a la herencia es que no paga impuestos. Eso es lo bueno, no se paga impuestos. Entonces, imagínese que usted herede la mitad de los bienes por gananciales y no va a pagar impuestos, pues contento lo va a hacer. Mi compañero Luis Ramos.
Disculpe, licenciado, pero eso también va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, si el patrimonio conyugal, eh, si en el patrimonio conyugal, por ejemplo, existe una casa que es muchísimo más, que tiene más valor que los, que ¿cómo se llama? Que el patrimonio conyugal, o sea, que los gananciales, el valor de los gananciales sea de mayor valor que los conyugales. O sea, ahí sí tendría que ser por conveniencia. Se podría hacer por conveniencia. Sí, él al final elige por conveniencia, qué le conviene más, si gananciales o herencia. Como les decía en el ejemplo, si en el patrimonio conyugal únicamente hay 2 bienes, pero en la masa hereditaria hay 8 más, a él le conviene más renunciar a sus gananciales y que mejor le repartan herencia. Entonces, eso lo tenemos en el artículo 127 del Código Civil. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante, lo establecido en los artículos anteriores son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida de daños personales o enfermedades deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes bien claro, lo que dice el artículo 127. ¿Qué forma y qué no forma parte del patrimonio conyugal? El compañero Mario Alfonso Cardona, digan. Gracias, licenciado. ¿Qué pasa con aquellos bienes que se ganan, por ejemplo, por una rifa o porque alguien le debía y usted lo llevó a un proceso, a un juicio ejecutivo y le adjudicaron en pago un bien? ¿Qué sucede con eso? ¿Pasa a formar parte del patrimonio conyugal o es un patrimonio personal? No, en este caso, si es por una deuda que él inició el ejecutivo y logró cobrar, y ese dinero se quedó ahí, eso sí pasaría al patrimonio conyugal, si lo hizo en vida. Eso sí pasaría al patrimonio conyugal, porque únicamente son las excepciones que le regula el artículo 127. Por herencia, donación o otro título gratuito. Y en el caso de que se lo hayan ganado una casa en alguna rifa, Seguro se aplicaría, pero en el caso de esto, vamos a ver. Es que estaríamos en el título gratuito, entonces mira, yo creo, según mi criterio, yo creería que sí entra dentro del patrimonio conyugal. Sobre todo en el derecho civil, que el derecho civil sí es muy, muy taxativo. gracias. Para servirle, entonces mi criterio sería que sí entra ahí dentro del patrimonio conyugal. Por supuesto, si está bajo el régimen de comunidad gananciales o comunidad absoluta. Ahora, si es el régimen de separación absoluta, pues se entiende que ningún bien va a entrar dentro del patrimonio conyugal porque cada uno tiene su patrimonio eh, aparte. ¿Alguien más con otra duda? Respecto a este caso número 5. Miren, en la otra clase, primero Dios, vamos a ver el tema de algunos documentos que PGN facilita respecto al proceso sucesorio y otros procesos de jurisdicción voluntaria. Los vamos a glosar aquí, los vamos a ver. Que son temas más prácticos y que la propia PGN es la que los publica para que tengamos conocimiento de eso.
No sé qué les pareció esta temática de los casos y preguntar en clase. No sé si están de acuerdo o prefieren las clases pues de siempre. Ustedes me comentan. Mejor así, Lick. Gracias. Liga, esto de los casos. Ahora sí, Lick, está se muy aprende bueno. más ahí, Lick. Los casos. Vamos a Los hacer eso. casos, licenciado. Vamos a ver clases y casos, porque tampoco vamos a descuidar las clases como tal. Créanme que para mí también es más fácil casos porque participan más ustedes. Con clases sí es más difícil porque uno está ahí únicamente hablando. A veces preguntan, pero con casos es más fácil ese intercambio de preguntas. Lick, perdón, le pasé una pregunta. Dígame, cuenta. Solo una duda, Lick. En el caso que estamos hablando, lo de las herencias, ¿verdad? Como yo lo que le entendí es que, sea como sea, uno deje herencia o no, siempre va a tener derecho el cónyuge. Como usted dice, no a gananciales, pero sí a tener acceso a la propiedad, es lo que yo le entendí. Pero póngale que se casa, ¿verdad? Digamos que se casa, ya sea la hija o el hijo, se pueden dejar capitulaciones para evitarse eso y decir, bueno, por ejemplo, qué es lo que tiene cada persona para que no se den esos problemas y o sea que sea con el régimen que ellos se casen, pero se dejan capitulaciones de lo que tienen al momento de casarse. ¿Eso podría salvar algo o siempre habría problema, ¿no? Podría salvar algo para un tema de divorcio. Ahí sí. Pero Sí, para el exacto. tema de herencias, no. O sea que, sí pues, No, se ve porque- que herencias no se salva de ningún lado. No, para el tema de herencias, no, porque recuérdense que el cónyuge en teoría estuvo con la persona toda su vida. Para divorcios sí es lo mejor. Capitulaciones o si usted le va a dejar algo a sus hijos, donaciones. Para que en un divorcio no puedan haber problemas. A sus hijos o a sus hijas también, a cualquiera. Ok, pero la donación también casi siempre siempre afectaría a la hora de estar con sus cónyuges, ¿verdad, Lick? Porque tendrían derecho también. En el caso de divorcios, no entra dentro de la liquidación del patrimonio. No podría reclamarle en un divorcio. Yo me estoy divorciando y le digo, mira, quiero la propiedad de este bien. Pero ella me dice, no, porque esta lo adquirí mediante donación. Entonces ahí no podría yo reclamar nada en un divorcio. Ahora en una herencia lo que tendría es que yo no podría reclamar gananciales, pero sí podría reclamar herencia, mi calidad de heredero, no en mi calidad de cónyuge. Bueno, heredero por ser cónyuge. Y aunque ya sea casado, sí se puede dar en donación la propiedad, ¿verdad, Lick? Para que no le afecte a mi hijo o a mi hija en este caso. O sea, si él está casado en ese momento y usted le quiere dar el bien. Sí, póngale que yo le quiero dar a él el bien ahorita, pero yo no quiero o sea, que solo él tenga derecho, ¿verdad? Que no haya ningún problema. ¿Se podría, si yo se lo dejo en donación, o siempre afectaría y la otra persona tendría derecho sobre lo que yo le deje? No, independientemente del régimen con el que se hayan casado, si los bienes entran por donación, en el caso de un divorcio no tiene ningún derecho el otro cónyuge en una liquidación. Porque eso parece lo que se hace. Mientras estén juntos, sí, ¿verdad, Lick? Tendría derecho. Sí, mientras estén juntos, pues es por un tema más moral, ¿verdad? Que por un tema más ok. legal. Pero como a veces se divorcian e intentan dejarlos en la calle, ¿verdad? Yo tuve un caso donde me llegó el señor que le plantearon el divorcio ordinario y al mismo tiempo le plantearon el ordinario de liquidación del patrimonio conyugal. Si ustedes miran al señor, piensan que el señor no tiene ningún bien. Tenía como 10 propiedades aquí en San José Pinul. Pero todas las tenía ya anotadas por la mujer, se las estaba quitando. Y había pasado los plazos, ya habían pasado los 9 días, ya había sido notificado. Creo que ya estaba en la vista el proceso. Los dos, el divorcio y la liquidación. Ok, gracias. El compañero Julio Robledo, diga. Sí, disculpe, solo si nos pudiera volver a ampliar un poco la forma expresa
para que pueda dejarse totalmente desheredado a una persona y que ya no pueda apersonarse dentro del proceso de intestado o testamentario? Mire, en el intestado no se podría. En el No, intestado no se perdón, puede porque ahí en el es, testamentario. En el testamentario, ¿cuál es la forma que el testador debe dejar totalmente expreso, por ejemplo, para que uno de sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Dejarlo totalmente y que él no tenga posibilidad de comparecer? mira, en el caso de testamentario, lo que se tendría que hacer es especificar bien los bienes, dejarlos en forma general, a quienes se va a nombrar como herederos universales, y también una cláusula donde se hereda expresamente a tal persona y cualquier otra persona que aparezca con la calidad de hijo. Podría hacerse. Se puede desheredar expresamente al cónyuge también, pero esa tiene la limitante de que si el cónyuge tiene derecho a donaciones, aunque exista esa expresión, él sí va a poder pelear por sus gananciales. Sí, Ahora en el el hijo, caso de los gananciales sí no hay forma de perderlos porque sí, no hay forma, porque es un derecho adquirido. Y sería contrario al orden público poderle eh, quitarle eso, digamos, ese derecho, porque ni siquiera es una herencia, es sus gananciales. Ahora con los hijos sí se lleva a cabo esa cláusula donde se les deshereda expresamente con el nombre de la persona, ¿verdad? Quien ya no podría solicitar ningún bien de la herencia. muy bien. Gracias, Lick. Diferente es el hijo que cuando se otorgó el testamento todavía no vivía. Y el testador estipuló cualquier hijo es desheredado, digamos, una cláusula mera ambigua, donde establece que su hijo tal y tal, pero cualquier otro hijo también es desheredado. En ese caso, el hijo que no había nacido sí tiene derecho a reclamar parte de la herencia, porque no existía cuando se le desheredó. Entonces, creo que hasta aquí vamos a llegar ahorita con la clase. Me tengo que ir al preventivo en ese momento. Bueno, voy a ir a las 2 de la tarde. Entonces, un gusto poder impartir la clase. Espero que hayamos aprendido algo. La otra clase vamos a ver temas de PGN. Y pues que pasen un feliz fin de semana. Los compañeros que tengan dudas con sus notas, ya saben, escríbanme al correo, pero desde el lunes en adelante. Y feliz tarde para todos. Que tengan un buen día. Gracias, Lick. Muchas gracias. Gracias. Semana. Sí.